Mañana me voy a Roma. ¿Vas a ser canonizada en Roma? No veré a Leoncito ni a Ardo Schwarzenegger. ¿Qué mensaje le darás al Papa León XIV junto a Schwarzenegger? León XIII fue un papa que acercó la Iglesia Católica a la ciencia. Ahora tenemos a León XIV. La cuestión climática ya tocó la puerta, no es algo que va a pasar en 2030. ¿Ya tocó o tumbó la puerta? Para mí ya la tumbó. El Pantanal ha cambiado mucho desde tu llegada. Hay áreas del Pantanal que ya no existen. En 2020 hubo un año de incendios durante todo el año. Hace unos minutos no había fuego aquí. Perdimos 3.3 millones de hectáreas de vegetación nativa, equivalente a 35 veces el municipio de São Paulo. Solo decirlo impacta. Repiño es el principal centro natural de reproducción de Aranjo. El año pasado, un incendio del vecino quemó el 80% de la hacienda El Pantanal. ¿Cómo convivir con el agro, tan importante para la economía, sin dañar la naturaleza? ¿Tienes la impresión de que el brasileño ya admira y respeta el Pantanal? ¿O todavía tiene esa vieja visión de que es un gran lodazal lleno de caimanes? Yo digo que todo brasileño tiene que tener la oportunidad de conocer el Pantanal, la posibilidad de tener contacto con fauna que no encuentras en ningún otro lugar de Brasil, y para mí solo se compara con Botsuana. El Serengeti en África es difícil, pero el Pantanal es aún más dramático y para los fuertes. No te preocupes por el peinado ni por arreglarte, sudarás mucho por el calor y te sentirás mal. Entonces, con tu optimismo y pesimismo, ¿qué concluyes? ¿El Pantanal puede salvarse? Me comentaste que la ida fue bonita, pero estabas impactada porque algo ocurría allá. El agua que debía ir al río se desviaba a la Soya. Entonces fui directamente al proceso del Ministerio Público. ¿Entonces lograste crear una ley? Yo mucho. Esa fue una de varias que otra. Y ya has sido amenazada literalmente del tipo te vamos a matar. Hice una denuncia en el Jornal Nacional sobre la ruta del tráfico de cocaína por el Pantanal y luego descubrí que 40 policías fueron arrestados después de mi reportaje. ¿Y cuántos quisieron matarte? ¿Cuál es tu expectativa de la Copa 30? Todos sufren, no podemos dejar que solo unos se beneficien. Apagar la luz del aeropuerto y salir. Esta ciudad entró en el mapa católico recientemente. Carlo Acutis. Para mí es un momento interesante para la Iglesia Católica. Demuestra que cualquiera puede hacer el bien. Puedes vivir la santidad y dejar de querer publicar. Lo importante es el resultado de mi acción. Ahí está tu santidad. Tal vez no. El episodio ya comenzó y está increíble, pero antes tengo un mensaje importante. El 81% de quienes ven en 3 actos no están suscritos al canal. Es un gesto simple, para ti no cuesta nada, solo tienes que presionar un botón ahora, pero para mí es muy importante, hace toda la diferencia. Así que te pido que te suscribas al canal y compartas este episodio con alguien que creas que le va a gustar. Tranquilo, el episodio ya comenzó, pero tengo un mensaje más. Si quieres estudiar conmigo, tomar mis cursos y recibir una mentoría mensual en Zoom, únete al Club de Jornada. Todos los detalles están en la descripción del video. Vamos al primer acto. Mi invitada lleva en su brillante currículum el mérito incuestionable de haber presentado a Brasil las maravillas de una región que durante siglos fue vista con desprecio. Un lugar inexistente, como si toda la riqueza del Pantanal fuera solo un montón de lodo, tierra de caimanes. Bajo la mirada de mi invitada vimos un Pantanal diferente, impactante, maravilloso y urgente. Pues además de mostrar belleza, ella nos reveló abusos, desmanes y un persistente desprecio por la naturaleza, como aquella vez en que denunció carboneras ilegales en las planicies que deberíamos y debemos preservar mucho. Aunque haya nacido lejos, en Espíritu Santo, mi invitada aprendió a hablar el idioma de las plantas, de los animales y de la gente. Vengo de ese lugar desde hace casi 30 años, a hacer reportajes, contar historias de una gente que conoce el camino de las aguas, de las tierras inundadas y dicen que también del cielo.
Hoy fuera del estudio en Sao Paulo, aquí donde Brasil es más tranquilo y todo es un tesoro, donde la poderosa economía enfrenta la necesidad de preservación. Vamos a escuchar historias y recuerdos de quien, por lo que la vida le dio, se convirtió en una hija del Pantanal, Claudia Geiger. Adelante. Bienvenida a Mato Grosso do Sul. Pero supe que ya no vives aquí. Sí estoy, aquí en Sao Paulo voy y vengo. ¿Y en Ilhabela? No, Ilhabela, voy a trabajar. Porque en internet dice que Claudia se mudó a Ilhabela. Eso lo está inventando el chat GPT, no es verdad. ¿Cuál es la historia real? En realidad mantengo mi casa aquí, pero trabajo mucho fuera, así que mi base está en Mato Grosso do Sul. Estoy en Sao Paulo, llegué de Belo Horizonte y mañana voy a Roma. Ando yendo y viniendo. ¿Vas a ser canonizada en Roma? No hay un leoncito, ¿verdad? Sí, voy. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Hay un movimiento en Brasil y el mundo llamado Laudato. Sí, por la encíclica de Francisco de hace 10 años, de mayo de 2015. Esa encíclica da directrices a la Iglesia Católica sobre temas socioambientales, pero en 10 años mucho no se ha aplicado. Y cuando el Papa León XIV asumió, él sacó a la luz esa necesidad de que la Iglesia Católica se involucre y promueva acciones de mitigación. En fin, de involucramiento de la comunidad católica. Y la comunidad católica tiene 1.400 millones de personas en el mundo. Entonces, imagina si cada uno hace algo, ya resolvimos un montón de problemas, ¿verdad? Y entonces, ese encuentro va a suceder allá en Castel Gandolfo. Algunas pocas personas que no son del movimiento fueron invitadas. Fui una de ellas, periodista brasileña, que yo sepa, solo otra persona y yo. Y ahí van a ser 3 días allá en la casa de verano del Papa. Tú y el Papa León XIV. Ahí frente a Marina Silva va Arnold Schwarzenegger. Me pareció tan genial, no sé por qué. Sí, Schwarzenegger y el Papa León y Marina, cuánta gente diferente. Regresaré solo para discutir y celebrar la Laudato Si, trazar estrategias. El Vaticano enviará a la CNBB y participará en la COP30. Di una conferencia para obispos, sacerdotes, laicos, monjas hace un mes en la pre-COP para que se ubiquen sobre la situación socioambiental en el centro oeste. Yo hablé de esa región y así fui invitada. Terminé invitada. Nadie es invitado por casualidad a ver al Papa o a Schwarzenegger. ¿Y Marina Silva? ¿Por qué fuiste invitada? Porque así, soy católica, me gusta tener fe, me gusta rezar. Tengo mi Padre Nuestro y Ave María en la mano y siempre he trabajado temas socioambientales, ¿verdad, Rodrigo? Siempre defendí que no debemos esperar solo lo macro de una decisión estatal, un tratado firmado o un compromiso de nuestros gobernantes. Siempre he pensado, defiendo y vivo eso de que todo tiene que empezar dentro de nuestra propia casa. Busca sostenibilidad y justicia socioambiental en tu propia casa, de tu patrón de consumo, de cómo tratas tu entorno, de cómo consumes, de cómo lidias con la naturaleza y con las personas. La Iglesia tiene ese precepto y siempre les he dicho a mis amigos sacerdotes, obispos y arzobispos, ¿por qué no inician una acción en la parroquia? ¿Te imaginas, Rodrigo? Si cada parroquia cuida el manantial que está cerca de donde la iglesia está instalada, ¿cierto? Sería ideal restaurar el área de esa arquidiócesis y proteger a esa comunidad tradicional e indígena, esté o no su territorio demarcado, para traer la sustentabilidad, para traer la oportunidad de tener una vida un poco más armónica. Entonces yo siempre he hecho eso y quienes conviven conmigo lo saben. Así todo encajó como un rompecabezas. ¿Vas como representante del Pantanal? Probable, porque yo estaba hablando hace 2 días. Yo estaba en otro evento al que fui a dar una conferencia en Belo Horizonte, que es un evento sudamericano, un congreso sudamericano de tecnologías para la conservación. Y yo siempre he tratado la comunicación como algo muy importante dentro de la ciencia. Siempre he entrenado mucho al investigador para que sepa hablar, para que sepa comunicar lo que está trayendo en la investigación, para que sepa comunicarse con el periodista. A veces hay distancia, ¿no? Has trabajado mucho y hecho muchos reportajes como científica. A veces tienen gran conocimiento, pero no saben comunicarlo de forma sencilla. Y entonces ese encuentro es un encuentro de tecnologías. Así que había
desde quienes desarrollan tecnologías para ayudar en el monitoreo, para ayudar en la investigación, hasta quienes hacen la investigación. Y a mí me invitaron para hablar de comunicación. Y yo siempre les digo que ellos hacen la historia, yo cuento la historia. Entonces hay gente ahí que está salvando ballenas, que usa bioacústica para saber qué están diciendo los animales y cómo eso impacta en la comunidad o en la especie. Algunos usan cámaras trampa y drones térmicos para detectar animales por su temperatura corporal, identificando especies que no se ven en el bosque. Había de todo. Hablando de comunicación, llegué ayer. ¿De dónde? Hoy estoy contigo en Belo Horizonte y mañana viajo a Roma. Pero quería saber lo siguiente. ¿Cuál va a ser el mensaje que le vas a transmitir al Papa León XIV? La primera es la invitación. Me encantaría que él viniera a Brasil, pues trabajó mucho en Perú y con comunidades tradicionales, siempre muy activo en temas socioambientales. En Brasil necesitamos buscar esa conexión porque veo una desconexión de realidades en el pueblo brasileño. Son burbujas, la urbana de quienes viven en el sureste, grandes ciudades y centros económicos, y la de quienes están alejados y sin acceso frecuente. Por ejemplo, en el agro y otros sectores hay burbujas y todos están aislados. Necesitamos conexión, ya que nadie es enemigo. ¿Disociado o desinteresado? Creo que ambos. Rodrigo a veces está disociado por el tiempo, desconectado de la naturaleza y de comunidades. Ella no presta atención a su entorno, lo que genera desinterés, ya que lo que no conoces no te importa. Porque viviendo en Sao Paulo como estoy viviendo ahora, no vemos, vemos algunos árboles, pero así no ves naturaleza, no ves la naturaleza. A veces olvido que existe, aunque trato de recordarlo. Si lo dejo pasar, vengo aquí a Campo Grande, donde estamos ahora. Me doy cuenta, mira qué cosa maravillosa, y ya no tengo eso. Ya he visto algunas guacamayas pasar, es impresionante y realmente uno se va desconectando. Sí, ¿y crees que es necesario hacer un trabajo de reconexión? Sí, para mí la palabra es conexión, porque cuando te disocias de aquello de lo que formas parte. Yo creo en el principio de la biofilia. ¿Qué es la biofilia? Es integrarte a ese ambiente, al hábitat, con todas las otras especies que componen ese ambiente, pero no es que naces con eso. Tienes que llevar a la niña y llevarla al parque cerca de tu casa. Y cuando vas a la placita cerca de tu casa, estimula a tu hija a que se quede observando. Ver qué pajarito vio, ese canto que estás escuchando, ¿sabes qué animal es ese? Vamos a buscar. Actualmente existen herramientas en Internet que identifican aves por su canto y muestran su descripción y ubicación. Debemos fomentar en las nuevas generaciones lo que en Japón se recomienda para la salud: el abrazo y baño de bosque, práctica ya comprobada allá. Usan impuestos del sistema de salud. Recomiendan al menos 40 minutos en la naturaleza, caminando en el bosque o en un ambiente tranquilo para escuchar los sonidos de la vida. Eso disminuye tu presión arterial, ayuda a controlar tu nivel de glucosa y también ayuda a reducir tu ansiedad. Ayuda a resolver los problemas actuales de salud mental en la humanidad. La gente no lo hace porque cree que no tiene. Al vivir en un lugar como Sao Paulo, lleno de concreto, piensa que no hay gente. La mayor reserva de agua de la Mata Atlántica está a menos de 40 minutos del centro de Sao Paulo. Guarapiranga, ¿no? Tienes el legado de las aguas. Guarapiranga es una reserva. Ahí tienes la represa que suministra el agua, pero ¿de dónde viene esa agua? Viene de la Mata Atlántica. La Mata Atlántica abastece de agua a 120 millones en Brasil. Ahí está la Serra do Mar, una reserva y parque estatal, y el Parque Nacional de la Serra da Bocaina, que cubre parte de esa zona. Entonces las personas necesitan entender que la naturaleza está muy cerca de ellas. A veces por vivir en la ciudad piensan que no, pero sí lo está. En Sao Paulo hay árboles del imperio donde descansó don Pedro I. Sigue viva. Ahí está, entre varias de esas. Para que yo vaya allá, amigo. Te lo paso después por WhatsApp, no lo recuerdo. Hay una persona en Sao Paulo, un querido conocido mío que es Cardín. Él está especializado en botánica, en planeación urbana, en arborización, y él hizo un libro que se llama Las gigantes de la Mata Atlántica. Y él tomó las matrices, aquellas que estaban aquí antes de que llegaran los europeos en 1500, y una de ellas está en Sao Paulo. Maravilloso, es muy hermoso. Eso. Cuando digo que es una pérdida de conexión, a veces la persona no se conecta porque no conoce
No es solo desinterés, porque al decírtelo tus ojos brillaron. Regresaré a São Paulo, buscaré ese árbol en WhatsApp y me tomaré una foto ahí. Porque necesitamos comunicarlo. Por eso lo hago mucho desde que salí de la televisión en mi Instagram, conferencias y consultorías. Porque a veces somos un puente, así me veo hoy, de juntar a personas que posiblemente jamás se encontrarían porque sus intereses no convergen. Planto una semilla en ellas. Como tú, que siempre amé tus textos, extraño mucho tus reportajes. Nunca olvidaré lo que hiciste en Berlín sobre los árboles que se comunican. Amé ese reportaje. Aún hay novedades sobre eso. Creo que debemos encantar. Cuando yo encanto con lo que estoy diciendo, despierto en la persona las ganas de querer más y ese querer más para mí. Ya hice eso, ya voy a invitar a que vengan a conocer el Pantanal. Si pudiera hablar 5 minutos con un leoncito tierno, lo primero que le diría sería, vamos allá. ¿Quieres que el Papa León XIV visite el Pantanal? No al Pantanal, sino Brasil. Es difícil, todo está lejos y hay mucho equipo de seguridad. Él no ha hecho un viaje internacional desde su elección en el cónclave, pero el primero como papa fue a Río de Janeiro. ¿Por qué no repetirlo? Pero, ¿tienes un mensaje que quisieras que él escuchara si tuvieras una frase? Si estuvieras ahí con el Papa ahora y tuvieras un minuto para decirle algo, para darle un mensaje al Papa León XIV, ¿cuál sería tu mensaje para él? Me gustaría mucho que el mundo dejara de pensar en Brasil solo como la Amazonía. Me gustaría mucho que pensaran en la conexión, porque hablamos de la Amazonía. Él trabajó en Perú, un país que abarca parte de la Amazonía. ¿Por qué menciono esto? Porque la Amazonía es solo uno de nuestros biomas, Rodrigo, y todos están conectados e interdependientes. Entonces, lo primero que le diría a él es, vamos a mirar el todo, vamos a mirar el todo, vamos a mirar el todo del patrón de consumo, de la producción que tenemos hoy en Brasil, que está agotando nuestros recursos naturales, pero hay gente buena haciendo cosas sostenibles. Mensaje para León, vamos a Brasil y descubriremos un lado que ni los brasileños conocen bien. Ese era mi punto. ¿Tienes la impresión de que el brasileño ya admira y respeta el Pantanal o todavía tiene esa vieja visión de que es un gran lodazal lleno de caimanes? No cambió mucho, solo por la tragedia. Mis padres decían que aprendemos por amor o dolor. Estuve 26 años haciendo muchos reportajes aquí para Brasil y para el mundo. Me di cuenta que fue desde 2020, tras esa gran catástrofe de los incendios. Coincidió con la pandemia, cuando la gente en casa tuvo más oportunidad de ver televisión y consumir información, y Brasil y el mundo se dieron cuenta del tamaño de la catástrofe. Porque imagina, ¿tuviste en 2020 un año de incendios durante todo el año? Hice reportajes de incendios desde enero y febrero, época de lluvias y ya había fuego. En noviembre aún seguían los incendios. Perdimos 3 millones de hectáreas de vegetación nativa en el Pantanal, 1/3 del total y 35 veces el tamaño de São Paulo. Hubo una gran pérdida y la última gran inundación en el Pantanal fue en 2018. Desde entonces no se ha inundado más. La mayor planicie inundable del planeta se está secando. Se está secando y la planta va a morir, las plantas van a morir. Morir, no necesariamente todo. Hay una alteración de los servicios ambientales que se prestan, el ambiente va a cambiar. Hoy esta llanura inundable, la mayor del mundo, podría volverse una gran sabana, según científicos. Porque el Pantanal, Rodrigo, uno ve el Pantanal y se imagina que está lleno de agua. Esa cantidad de agua es lo más hermoso, el Pantanal. La pluviometría del Pantanal es menor que la de la Caatinga y no genera lluvia. ¿De dónde proviene el agua amazónica? ¿De los ríos voladores? Y entonces estás reduciendo el volumen de agua de esa humedad que viene por la atmósfera y que cae en forma de lluvia en el centro oeste. La zona de convergencia del Atlántico Norte aporta humedad a la Amazonia que luego se suma a los ríos voladores. Y con el calentamiento de los océanos, principalmente en el hemisferio norte, tienes menos emisión de humedad, menos evaporación. Todos los ríos del Pantanal nacen en el Cerrado, que fue elegido para el sacrificio. ¿Por qué fue elegido para el sacrificio? Porque tienes el bioma en el centro de Brasil, que ya perdió más de la mitad de su vegetación nativa y donde avanza el agro y la producción. El agro está acabando con el Cerrado. Sí, lo sabemos. Y va a acabar con el Pantanal.
Con el Pantanal y con todo, no solo con el Pantanal, gente, tenemos de las 12 principales cuencas hidrográficas de Brasil, 8 tienen sus nacientes principales en el Cerrado San Francisco. La naciente del río San Francisco está en el Cerrado de Araguaia, está en el Cerrado del Río Paraguay, está en el Cerrado. ¿Cómo convivir con el agro vital para la economía sin dañar la naturaleza? Hay muchas personas buenas en el agro que entendieron que no pueden destruir su fuente de ingresos. ¿Por qué el cerrado es importante para la producción? Es muy plano, puedes hacer agricultura de precisión y usar maquinaria. Segundo, había un régimen de lluvias perfecto. Llovía en el momento adecuado, en la época de siembra, en la época de fortalecer los cultivos, y la sequía era justamente el periodo de la cosecha, entonces todo coincidía perfectamente con los cambios climáticos del planeta. Ya no tienes eso, ni esos lugares, tampoco la lluvia de esa época. Todo ocurre de golpe en un evento extremo o un vendaval de 100 o 120 kilómetros por hora destruye todo. Hoy el cambio climático ya llegó, no es algo que ocurrirá en 2030. ¿Ya abrió o tiró la puerta para mí? Ya la tumbó para mí, ya la tumbó. En Mato Grosso do Sul, la semana pasada, un vendaval destechó todo. También en el interior de Sao Paulo, en la fábrica de Toyota, cayó encima de la fábrica. Eso es un evento extremo. ¿Una lluvia de septiembre ahora acabó con São Paulo? ¿Se detuvo? São Paulo, sí, Río Grande do Sul el año pasado. ¿Por qué ahí? Eso pasó porque hubo un bloqueo atmosférico de calor sobre nuestra región del centro oeste y un poco del sur. La humedad de la Amazonia que traía lluvia al centro oeste en temporada se desvió por el bloqueo como una burbuja sobre la región. Se desvió y cayó. ¿Dónde? En Río Grande do Sul, todo de golpe. Entonces, si hubiera estado equilibrado, esa lluvia se habría distribuido. Podemos producir, lo cual es clave, ya que las materias primas impulsan la economía y la balanza comercial de Brasil. El mundo necesita alimento, pero el mundo necesita alimento. ¿A qué precio? ¿A qué costo? Eso se discutirá en la reunión en las iglesias con el Papa y todos los presentes, pues no es solo para la Iglesia Católica. Hay varios especialistas de todo el mundo que van a participar en ese encuentro, porque la encíclica de Francisco es interesante de leer. Siempre le digo a todos que la busquen en internet, ya que está basada en estudios científicos. No es una idea del Papa ni algo religioso, es ciencia. Y lo más interesante es que León XIII fue un papa que abrió las puertas de la Iglesia Católica a la ciencia. Y ahora tenemos a León XIV. Para mí, todo está conectado y converge en mi mente. El agro puede producir sustentablemente. Mucha gente buena participa porque les interesa y da valor al producto con sellos internacionales de respeto socioambiental. Y mantener lo que necesita, que es el ciclo del agua. Necesitamos agua. Rodrigo, mucho. No sé si notaste, pero yo tomo agua todo el día. Tú también, ¿verdad? Mucho. No puedo imaginar lo que es faltar agua. Iba a mostrarte, hablabas de 2020. Esta imagen aquí es muy impactante de lo que pasó en esa época. Hay muchísimo. ¿Lo que viste? Esa de ahí la atropellaron, esa fue atropellada. ¿Ves la carretera? Ay, no, ese fue quemadito. Yo vi todo, nos quedábamos así. Ese animal ahí, ¿sabes decir cuál es? Ese aquí es un mamífero pequeño, pero no sé si lo es. ¿Has visto varios así? Vaya, no solo así. Rodrigo, ay, una anaconda pobrecita, no es de susto real. Eso no es normal, aunque algunos dicen que el Pantanal siempre se quema. Ay, Rodrigo, eso lo escuché mucho. ¿Cómo respondemos a esa? Esa normalización permite que el problema siga existiendo y se perpetúe. Todo el mundo dice que es normal esa anaconda. Miren, para que se den una idea, esa anaconda es gigante. Debe medir por lo menos unos 4 metros por su tamaño, por lo gruesa que está. La hembra suele ser más grande que el macho. Esta especie tarda años en alcanzar la madurez sexual y reproducirse. Entonces, cuando matamos a una hembra reproductora, estamos sentenciando un poco la conservación de esa especie. Entonces, por ejemplo, aquí los atropellamientos son algo que ocurría mucho en el Pantanal, que la gente no veía y sigue ocurriendo hasta hoy. Especies huyendo del fuego, ves que hay un montón de humo, los animales, veíamos a los animales, ay, solo de hablarlo se me pone la piel de gallina, los animales corriendo así, desesperados y corriendo para todos lados. Pasaban junto a los equipos de combate sin verlos o a veces los miraban con ojos desesperados.
Y entonces corrían por el asfalto con los carros pasando, todo. La visibilidad comprometida por el humo pasaba por encima. Entonces tuvimos pérdida directa por el fuego, como este de aquí que mostraste, que murió quemado, carbonizado, calcinado. Y tuvimos pérdida, Dios mío, una jaguar nuestra, mía. No puedo con esto, Ros. ¿Sabes por qué? Porque vimos muchos de estos animales que cuando fueron rescatados por los investigadores, los brigadistas, los bomberos, apenas reaccionaban. ¿Sabías? Apenas reaccionaban porque tenían tanto dolor, tanto dolor. Estuvimos en Mato Grosso, Pantanal del Norte, en Manassi en 2020. Luego tuvimos a Usado. Ambos ya están recuperados. Manassi no puede reintroducirse porque se quemó tanto que los tendones y todo se dañaron. No sobreviviría en la naturaleza, se le derritieron las patitas y las partes blandas. En fin, Manassi es el nombre de una jaguar. A los jaguares les damos nombre porque los identificamos por las rosetas. La atrevida. Se recuperó, gracias a Dios, y ahora está muy feliz. Incluso tiene una forma hermosa de cazar. Se sumerge como un pez y da un gran salto para atrapar. Solo él lo hace. Ningún pescador ha visto otra jaguar hacer eso. Tuvimos a Yoyo aquí en Mato Grosso do Sul. Todos murieron. No sobrevivieron, murieron. No fueron 3 o 4, Rodrigo. Nunca sabremos cuántos murieron exactamente. Anta, cara. Vi una anta con ese animal de 100 kilos atascado en medio. El Pantanal tiene turba, así que el fuego sigue ardiendo bajo tierra, aunque apagues la superficie con agua. La pobrecita, muy pesada, se atascaba en el lugar que ardía sin quemarse, en la sierra, al molar. Los muchachos, brigadistas y pescadores fueron a rescatarla. No estaba quemada porque se soltaba y no podía sostenerse. Murió mucho. Ay, Dios mío. Una tristeza. Eso también lo viste. Vi mucho a los monitos subiendo a los árboles para huir del fuego. Algunos escapaban, otros no. ¿Qué pasa? La gente cree que mueren quemados porque las personas no solo mueren quemadas, hay muchas causas. Los incendios son muy intensos. Rodrigo Oz. Todo pasa en 5 o 10 minutos. Estás aquí y de pronto escuchas el crepitar. Luego viene el fuego. El viento lo encierra todo, sin a dónde huir, solo fuego y viento. Ese es el primer problema, es un impacto inmediato. El fuego pasa arrasando con todo y quema a todos, pero todavía tienes el humo tóxico. Que también mata animales y personas. Todos tuvieron jaguares rescatados que murieron aquí en el Centro de Rehabilitación de Animales Silvestres. Fue porque tenía todo el sistema respiratorio comprometido, porque comprometido así, tenía neumonía, estaba terrible, se quemó, tuvo quemaduras externas, pero internamente los órganos estaban comprometidos. Nosotras que respiramos ese humo durante el incendio, las personas que viven a la orilla del río, los habitantes de las ciudades del Pantanal, las brigadistas y los bomberos, nosotras nos exponemos a un riesgo como si estuviéramos trabajando dentro de una mina de carbón. Si nosotras quedamos con secuelas, ¿Cuáles son las secuelas para nosotras? es porque las personas solo piensan en el momento. Está ardiendo, viene ese humo horrible, luego viene ese ventarrón que trae polvo, trae hollín, trae de todo. Pero en los incendios hay una situación que no es visible a nuestros ojos. Tienes una selva amazónica, tienes un cerrado, un pantanal cuyos árboles pasaron décadas, siglos capturando carbono, que es uno de los servicios ambientales que la vegetación brinda. Cuando el fuego arrasa en un solo día, todo ese carbono capturado por siglos se libera de golpe a la atmósfera. Cuestión número 1, los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que la naturaleza tardó siglos, milenios en capturar y regular en nuestra atmósfera, en una semana de incendio, todo se libera de golpe porque se quemó. Se quemó, no hay misterio, hay familias, pero sin fondo ni historia en el aire. Estos incendios no son naturales, es muy raro. A veces cae un rayo, pero eso es la excepción. Casi siempre es por intervención humana, incluso sin intención. A veces la persona hace una fogata junto al río para quemar hojas o ahuyentar mosquitos. Pero trabajamos con la teoría del 30-30-30, que es temperatura por encima de 30 grados, humedad relativa del aire por debajo del 30% y vientos de más de 30 kilómetros por hora.
La combinación 30-30-30 es catastrófica para incendios forestales. Esto es lo que hemos vivido. Ahora seguro sientes la baja humedad, calor de más de 30 grados y viento que ya escuchamos. Entonces estamos en un clima. Estamos en un periodo crítico de sequía que abarca julio, agosto y septiembre. Puede haber incendios en cualquier momento. Este año, gracias a Dios, está más tranquilo porque ha llovido más y las medidas preventivas públicas y privadas están funcionando. Mato Grosso do Sul fue el primer estado en tener el protocolo de manejo integrado del fuego, que fue en 2021. El año pasado, Brasil firmó ese protocolo nacional. ¿Qué es el manejo integrado del fuego? Incluye acciones como educación ambiental, formación y preparación de brigadas civiles y públicas, la quema prescrita justo después de las lluvias, quemas áreas que van a acumular vegetación seca en el periodo de sequía, para disminuir esa vegetación y reducir el riesgo de incendios. Si el incendio surge y es pequeño, puedes controlarlo, es un conjunto de factores. ¿Hubo algo bueno? Entonces no se ha hecho lo suficiente. Nuevas legislaciones, no la ley del Pantanal. Pero ley, somos buenos, casi nunca cumplimos. El reto es cumplir, pero en Mato Grosso do Sul hubo una colaboración muy positiva que me alegra. El gobierno estatal convocó a investigadores y ONGs. Antes la política y tratar con ONGs era más simple, ahora toca sentarse y ver qué hacer. Uno dice que puede llegar aquí, otro hasta allá, pero esto es esencial. Entonces, está habiendo un esfuerzo en el Estado y también en el gobierno federal, un esfuerzo muy grande. Es una unión de saberes, el conocimiento de órganos públicos, la academia y el saber popular. Ya no hay tiempo. Rodrigo, el punto de no retorno llegó a la Amazonia y al Pantanal. Estamos así, porque te voy a dar un ejemplo. Hay ranchos de amigos míos, porque el Pantanal siempre ha tenido periodos de sequía, siempre ha habido fuego, es parte del Pantanal. No se puede tener fuego cero en el Pantanal. Pero ese es el discurso de quien dice que no está pasando nada. No es así. Es algo que la persona necesita entender. Es lo siguiente. El Pantanal es una mezcla de biomas. Tenemos vegetación de cerrado, tenemos vegetación de la Amazonia, tenemos vegetación de Caatinga, tenemos vegetación del Pantanal e incluso puedes encontrar algunas cositas de la Mata Atlántica ahí. Es una gran mezcla, pero ¿qué pasa? El cerrado tardó 65 millones de años en evolucionar las plantas que tenemos hoy y está adaptado al fuego. Algunas especies solo germinan tras el fuego. El fuego es parte de la vida en el Pantanal. Los indígenas lo llaman el fuego bueno. Entrevisté a la brigada indígena Terena del territorio Terena en Miranda. Apagaban incendios terribles en el Pantanal y yo hacía un reportaje para el Jornal da Globo. Le pregunté, ¿qué opinas del fuego? Él dijo, sí, hay el fuego bueno y el fuego malo. Este es el fuego malo. Entonces le pregunté, ¿cómo así? ¿Fuego malo? Y él me respondió, el fuego malo destruye todo, incluidas semillas y animales. El fuego bueno es más superficial. Me pareció tan interesante porque me quedé imaginando que es un fuego bueno. Y el fuego bueno es natural, o el fuego malo es hecho por el hombre. Siempre se ha usado, incluso por los pueblos originarios. Tienes registro de presencia humana en el Pantanal desde hace 10.000 años. Siempre se ha usado, pero hay que saber cómo, qué es lo que hace el manejo integrado del fuego. La legislación que mencioné trata sobre saber cuándo prender fuego a la vegetación para evitar que se vuelva peligrosa al secarse y cause incendios mayores. Por eso se realiza la llamada quema prescrita. Ese es el fuego bueno. El fuego malo es cuando viene sin control. El fuego bueno tú lo controlas. Yo tomé cursos para entender los incendios. Hay varios tipos de fuego y los identificas por el color del humo que indica el tipo de vegetación. Ahí está la cabeza del fuego hacia donde avanza y se expandirá. En vez de combatir aquí, lo harás en la cabeza del fuego, extinguiendo en varios puntos y evitando que avance. Existe mucha tecnología en el combate, todo eso se está aplicando, eso es muy interesante. Entonces, cuando digo que el fuego forma parte de la dinámica del Pantanal, no es en la intensidad y frecuencia que estamos viendo. Desde 2019... ¿Cuándo llegaste al Pantanal? En 1998, en el siglo pasado. ¿Pasaste más de 20 años como reportero aquí?
Solo como reportera fueron 26 años y entonces, El Pantanal ha cambiado mucho desde que llegaste, totalmente. Rodrigo, hay zonas del Pantanal que ya no existen. Lo que vi y grabé ya desapareció. Porque mira, para que la gente entienda, todos piensan que el Pantanal es solo el Pantanal de la telenovela, ¿no? Esa cosa del río. Pero dentro del Pantanal tenemos 11 pantanales que son 11 fitofisionomías diferentes. Hay áreas del bioma pantanal que no se inundan, que son altas, que parecen un cerradao. Es algo que difícilmente vas a ver. Ese río que se desborda, hay otras áreas donde el agua sube y baja, que se desborda muchísimo. Hay áreas bajo la influencia del río Paraguay donde la crecida está determinada por la crecida del río Paraguay. Hay áreas bajo la influencia del río Aquidauana y del río Miranda, entonces la crecida depende de la lluvia. El río solo se desborda si llueve, si no llueve no hay crecida. Entonces tienes una serie, tienes el Pantanal de las Montañas, que es la Sierra do Amolar, que es una cadena. Montañas enormes actúan como represa natural y retienen el agua de Cáceres y Poconé. Cuando hay crecida ocurre en distintos momentos. Recuerdo a Bonner en el Jornal Nacional, cuando proponía un tema, él decía, ya hiciste una nota sobre la crecida del Pantanal. Yo respondía, esa fue en una región, ahora es en otra. Porque el agua tarda 1 mes, 2 meses, 3 meses en llegar a los lugares. Él dijo si lo pondríamos o no. Puedo decir que fui muy feliz en mi época en Globo, porque todos los temas que proponía, obviamente tenía que defenderlos con mucho fervor. Siempre logré que entraran las notas porque tenía conocimiento científico, tradicional y la imagen. Él decía, no hay cómo negarlo, ¿está bien? Viene esa historia que conoces, tienes una 30. Dios mío, no se puede contar esa historia en 1 minuto y 30 segundos. Yo hacía trampa, escribía textos tan bien amarrados que si cortaban algo debían quitar toda la nota. ¿Lista? Aprendiste, ¿verdad? ¿Tú también lo hacías? Sé que tienes tu lado de editora y cuando llega una bien hecha dices, listo. Déjalo, ve con 3, eso es. Pensaba que debió ser muy difícil ser reportero en el Pantanal cuando Claudia Geiger estaba aquí. Solo salías tú, nadie más entraba. Muy bonito, ¿no? Pero como dije al inicio, el encanto es lo que me mueve. Amiga, soy de la Mata Atlántica de Cachoeira do Tapemirim, sur de Espíritu Santo. Nunca había estado en el centro oeste de Brasil. Cuando Globo me preguntó si quería ir, lo recuerdo bien, estaba en la redacción en Río. Schröder era el director en ese entonces. ¿Verdad? Director. Se volteó y dijo, hay una vacante en Campo Grande, ve a conocer y decide si te animas. Llegué de madrugada, no había nadie en la calle, lo juro, este lugar es muy tranquilo. Había unos carpinchos de verdad. Pero no había nada. Ese silencio, yo dije, caray, está bien, me voy a quedar 3 años. 27. ¿Aceptó por el salario? No acepté por curiosidad, sino porque hablé con él y descubrí un Brasil que, como brasileña, desconocía. Recuerdo claramente esa conversación. Geiger, ves todo como si fuera la primera vez. Pregunté si estaba bien y todo me parecía encantador. Imagínate en Espíritu Santo sureste, te reíste viajando por esas curvas del litoral y tras una curva aparece el mar, ¿verdad? Sientes esa sensación, el mar está ahí. Yo sentía eso al viajar aquí, esas grandes carreteras y retornos, pero no era el mar, sino el mar verde del Pantanal, así que fui. Nunca había pisado, no conocía el Cerrado, no conocía el Pantanal, no conocía la Amazonia. Desde aquí, Globo terminó enviándome a hacer reportajes en otras regiones de Brasil. Así que fue una oportunidad personal y me enamoré. El Pantanal, creo que todo brasileño debería tener la oportunidad de conocerlo. ¿Por qué el Pantanal? Primero, él elige a los suyos. No es un lugar fácil, no es un lugar romántico al que yo voy a llegar, no. El Pantanal es dramático, el Pantanal es para los fuertes y yo digo que él elige a los suyos. Al segundo día, ni algunos ya quieren irse porque todo es muy intenso y no lo aguantan. Ahí puedes convivir con fauna que no encuentras en otro lugar de Brasil. Para mí solo se compara con Botsuana y el Serengeti en África, donde ves tanta vida. Estás en la carretera y ves una manada de venados, luego un jaguar cruza frente a ti. Ves un árbol lleno de guacamayas azules, como un árbol de Navidad azul, y un nido con un jabirú. Así es el Pantanal, visible para todos. A diferencia de la Amazonia, que tiene esa enorme biodiversidad, pero que, debido al tamaño de los árboles y al propio bioma amazónico, es muy diferente.
Casi no ves animales. En el Pantanal si los ves, te despiertas, te sientas en la puerta, en la terracita, miras y los animales están pasando frente a ti. Hay gente que no soporta eso. ¿No le gusta? No es que no le guste, simplemente no puede porque el Pantanal te obliga a quitarte los tapones de los oídos. Estás lejos de todo, no tienes ruidos urbanos, no escuchas autos, no escuchas nada, solo escuchas los sonidos de la naturaleza. En la noche, el cielo parece que va a caerte encima y puedes fotografiar la Vía Láctea mientras escuchas los sonidos nocturnos de la naturaleza. Algunos le temen tanto que se desconectaron pensando que es peligroso. Debemos respetar a las especies con las que convivimos. Si sabes que hay jaguares, no salgas solo. ¿Existe algo más peligroso que el humano? ¿Verdad? Yo pienso igual. Para mí, el mayor depredador es el ser humano. Así es el Pantanal. Lo digo porque conozco personas que han tenido crisis y dicen, quiero irme, necesito irme, ¿sabes? Solo faltó decirlo. Necesito sacar el monóxido de carbono porque también el aire es puro, ¿entiendes? Es una invitación a conectar con tu esencia, ya que somos parte de un todo, una especie que comparte el planeta y busca mejorar. Y entonces se nos olvidó eso, porque creemos que somos dueños de todo, que podemos usarlo todo y que vamos a arreglarlo cuando se descomponga, pero la naturaleza está mostrando que no es así. En el Pantanal yo conozco todos los biomas brasileños. Para mí, el Pantanal es el lugar que más te invita a reflexionar en todos los sentidos. Por tanta vida notas lo pequeña que eres. ¿Existe una filosofía que nace en el Pantanal? Yo digo que o te pantanalizas o no. Invito a los amigos, vamos a pantanalizarnos. ¿Qué es pantanalizarse? Uno, olvida el cabello peinado y estar arreglado. Vas a sudar mucho por el calor y te vas a descomponer. Algunas personas valoran mucho la imagen y tú vas a desconstruirte. No sirve, pisarás donde se mojarán tus zapatos o habrá lodo y tu coche se atora. Vas a ir o también donde hay muchísimo polvo, te vas a quedar con una capa, una máscara de polvo, esa es otra cosa. A veces no tendrás señal ni internet en algunos lugares. Aunque hoy existen tecnologías de acceso satelital, no todos los lugares cuentan con ellas. Hay gente que se desespera con eso. ¿Verdad, chica? Me encanta cuando mi teléfono no suena, me hace feliz. Feliz, Triff. Hay lugares que... Por eso aceptaste no entrar con el celular, ¿verdad? Él llegó y preguntó por el celular, le dije que ya estaba en la bolsa, me encanta. Cuando estoy de descanso, guardo el celular en el cajón, llego a casa en la noche, lo dejo en el cajón, solo lo reviso 3 días después. Amigos, discúlpenme. Tengo un problema, ya me metí en un problema, por eso también se me olvida mucho. Pero no es bueno sentir a los amigos, a ti, hijos, yo, hijo, familia y el ambiente. El celular te quita eso, ¿sabes? La conexión te desconecta. ¿Cuándo decidiste quedarte aquí después de llegar? Amiga, fue así. Hay una serie de cosas muy locas, sí. Algunas pasan en el medio. Conocí al papá de mi hijo aquí. Iba a quedarme 3 años y sigo aquí. No es fácil vivir aquí, ¿sabes, Rodrigo? La gente del centro oeste, sobre todo de Mato Grosso do Sul, es muy desconfiada. Abrir la casa así solo se hace con amigos. Llegó la capixaba a la tele morena. Exacto, no solo en la tele. ¿Quién eres y de quién eres hija? En fin, soy hija de mi papá y de mi mamá allá de Cachorra do Abriminim y nunca me importó mucho nada. Tampoco nunca fui muy apegada a la vanidad de la imagen. Nunca. Nos conocemos desde hace muchos años. No soy del tipo que se preocupa si estoy gorda, si estoy flaca, si mi cabello está peinado, si tengo las pestañas de Minnie. No tengo nada de eso. Pero eso forma parte de tu autenticidad. ¿Verdad? Pero molesta, ¿no crees? A mí nunca me molestó, yo pienso lo contrario, creo que eso muestra tu verdad. Muchas personas, tú no, tú cuando no encajas en el cuadrito, cuando no eres igual, molestas. ¿Ya te llamó la Globo? Claudia, ponte maquillaje. Hazlo bien, ya hubo jefe que dijo así, ¿puedes peinarte el cabello? Yo le dije, oye, no tengo cepillo. No tengo, y así fue. Hubo un tiempo en que subí de peso porque me gusta cocinar, soy italiana, ¿sabes? Perdón, no es por eso. Cuando te decían eso, ¿tú qué respondías? Yo decía, está bien. Está bien, pero nunca lo hago.
En el Pantanal me cansé de trabajar descalza, así que usaba pantalones más largos para ocultar mis pies durante la grabación. Ya me pasó en Globo y Porta también en el Pantanal. Hacía mucho calor y me quité la bota, pero como conocía el lugar, no había riesgo de serpientes. La imagen mostraba mi pantalón largo y solo los deditos, así que mi jefa dijo que la cortáramos porque estaba descalza. También tengo la costumbre hasta hoy de terminar, sigo grabando, estoy haciendo documentales, esas cosas, de preguntarle al camarógrafo y decirle, ¿puedo saltar al agua? ¿Me vas a usar? No voy, soy yo. Qué lindo lo imprimiste. Es bueno ver una foto impresa, ¿verdad? Me encanta, nos hace sentir más. Esto fue un reportaje, sí. Eso salió en Globo Reporter sobre la telenovela Pantanal que estábamos haciendo. El Globo Reporter fue muy chistoso eso. Estábamos grabando con un calor. Diciembre en el Río Negro, Hacienda Barranco Alto. Les dije, lo siento, mis pantalones tienen cierre en el muslo y se hacen bermuda. Dije, ay, con permiso, me daré un chapuzón. Fue tan interesante que entré al agua. Justo después pasó en stand-up Papiña, el director de la telenovela. Solo me llamaba Juma y yo a él viejo del río. Decía, Juma, ¿te estás bañando? Le dije, huyes del set, yo voy y regreso. Él hace stand-up para relajarse igual que yo. Rodrigo. Hasta hoy cualquiera. Río. Es obvio que, el río que yo conozco es mejor porque ya sé a quién me voy a encontrar ahí dentro. Había nutrias gigantes, caimanes y pirañas alados. Sí, sé quién está ahí. El tipo peligroso de esta escena aquí. Amigo. El cocodrilo no va a llegar a ti, ¿no? Porque hay una técnica para entrar al agua. ¿Sabes esquivar cocodrilos? ¿Cómo es eso? No puedes saltar al agua igual que al mar. No nades pataleando ni hagas ruido con los pies. Muchos animales detectan las vibraciones. Entonces, cuando haces ese alboroto al nadar en el agua, ellos van a ver qué es. Piensan que es un cardumen, entonces todo está volando, el viento del centro oeste. Ellos piensan que es un cardumen. La piraña es atraída por la vibración, por las ondas, así que entras tranquila, ¿sabes? Entra despacito con el pie así para no pisar una raya, vas arrastrando el pie así para la raya, ¿no? Y listo. Ahora es obvio. En la Amazonia, si veo caimán azul cuando nado en los ríos, salgo de inmediato porque no lo soporto. El caimán del Pantanal es más tranquilo. ¿Ves paisajes bonitos? Es el Pantanal. No, amiguito, esto es bonito. Es bonito, eso es lo que quería. Eso, mira, volteala porque está al revés, está mal, eso es, mira. Ponte los lentes. Eso es en el Río de la Plaza. Esto muestra la suciedad, ¿no? Amigo, eso casi me mata del susto. Eso es en el Río de la Plata, que pasó en 2020, de 2019 a 2020, para que la gente entienda, es bonito. El Jardín Serra da Bodoquena está en la parte alta que llamamos Plan Alto y ahí hay influencia de Cerrado y de Mata Atlántica. Los ríos de la parte alta forman el Pantanal, nacen arriba, bajan y llegan a la llanura. Este río, llamado Río da Prata, pertenece a la cuenca del río Miranda y es translúcido. Me sumergí en ese río con equipo de buceo y a 10 metros la visibilidad era como estar afuera. Era lo más hermoso, por eso digo era, porque desde hace unos 10 años para acá el uso del suelo cambió en la región. Era una región de pasto consolidado, se criaba ganado, entonces todo estaba bien, ya estaba consolidado. Los pastizales, muchos con curvas de nivel para retener el agua de lluvia y luego llegaron los cultivos. Entonces, ¿qué es este lodo llegando al agua limpia aquí? El agua que escurrió de la lluvia, que corrió por el suelo desnudo del cultivo. Hay un periodo, todo el mundo lo dice. En Brasil tenemos la siembra directa, el suelo no queda desnudo. Mentira, cosechas la soya, ¿entiendes? Luego queda un tiempo vacío y después siembras el otro cultivo. A veces siembras inmediatamente después de la cosecha, dependiendo de la región. Si no, tiene que quedar el vacío. Hay técnicas necesarias, pero la tierra queda expuesta en octubre y noviembre, época de lluvias aquí. Entonces cae, baja y se detiene. Eso no existía cuando llegaste aquí. No, de ninguna manera. ¿Qué cambió? Antes el agua bajaba sucia, se enturbiaba, como decimos de los ríos, pero después de unas 3, 4, 5 horas, ese río decantaba y volvía a estar limpio, entonces era natural. El agua que fluye sobre vegetación o suelo arrastra suciedad al río, es normal en cualquier lugar. La diferencia es la cantidad de sedimento que se arrastra y el tiempo que tarda en limpiarse. Porque está llegando mucho, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué está llegando tanto?
porque hubo un cambio en el uso del suelo, hubo un incremento enorme de cultivos en la región de Bonito Jardín Bodoquena, que cambió todo el perfil económico del uso del suelo en la región. Y claro, afecta a los ríos translúcidos. Se están tomando medidas, hay mucha gente que está haciendo curvas de nivel, hay reglas que se están implementando, pero basta con que caiga una lluvia fuerte para que todo se enturbie. Yo les digo a mis amigos cuando me dicen que quieren conocer Bonito, no vengan en tal y tal época. Antes se podía venir en cualquier época, ahora es nuevo. Antes se podía venir en cualquier época. Ahora por eso, Yo digo la gente no, ¿verdad? Yo lo digo porque la gente de la ciudad quiere vender el paquete. ¿Estás de acuerdo? Yo lo digo, ¿eh? En temporada de lluvias puedes enfrentar lluvias torrenciales por eventos extremos con precipitaciones fuera de lo normal. Todo se juntó, varios factores influyeron, así tu agua se enturbia y puedes quedarte 1, 2 o 3 días con agua marrón sin ver nada. hace algunos años cuando vine aquí, creo que fue en 2015 o 2016, Viniste a lanzar el libro, ¿verdad, María? me dijiste que habías ido a Bonito, que estabas muy sorprendida en ese momento porque había agua ocurriendo allá. Eso era. Eso era. Eso era lo que pasaba. El Ministerio Público Estatal investigaba la turbidez del agua y el uso del suelo. Hay una región que llamamos bañado, que no llega a ser un pantano, pero es un bañado. Es una vegetación que filtra el agua de lluvia y que alimenta a los ríos. Ese bañado se estaba drenando para secarlo y plantar soya. El agua que debía ir al río se usaba para la soya. O también no se retenía en el suelo, hicieron lo que llamamos drenajes, que son grandes canales. Había más de 40 kilómetros de canales, Canales artificiales de riego. no solo para irrigar, también para secar, porque ahí jalas esa agua que estaba en la vegetación hacia el canal y aquí se seca, es plano, siembras soya encima, ¿entiendes? Y luego ese humedal del río de la Plata alimentaba parte del río con buenas aguas. Y además de eso, tenías otras áreas de ganadería que habían sido convertidas en campos de cultivo. Sin hacer lo que se necesita hacer, curvas de nivel, se abrieron caminos, porque necesitaban pasar esas máquinas gigantes. Era un caminito chiquito de ganadería por donde solo pasaba la camioneta, pero ahora tenía que pasar la cosechadora. Y se hicieron sin drenajes, sin cuidado, entonces toda esa agua, un conjunto de cosas, y ahí tienes que estudiar, yo tengo que fundamentarme. No haré un reportaje solo mostrando un problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me basé en el proceso del Ministerio Público, que tenía 3 peritajes de reconocidos profesionales en Brasil, mostrando problemas de drenajes, carreteras y cultivos. Esa acción civil pública que estaba en curso, y ahí era solo una pericia y tenía más de 1000 páginas. Rodrigo, no existía aquí en el Estado una exigencia de estudio de impacto o de un proyecto de contención para cuando ibas a hacer la conversión del uso del suelo. Te voy a dar un ejemplo. Tengo 30 años de pasto, está consolidado, 30 años de gramínea de pasto en mi propiedad, todo está bien, hice curvas de nivel, todo está bonito. Quiero cambiar a la agricultura, tienes que nivelar el suelo, tienes que ampliar el camino, la agricultura es muy diferente de la ganadería. No existía un requisito estatal de que tuvieras ahí un ingeniero agrónomo que hiciera tu proyecto para que pudieras sembrar bien, hacer la curva de nivel, hacer eso. No existía eso. A partir del reportaje fue muy interesante. El reportaje salió al aire el domingo. La legislación estatal que exigía, en caso de conversión, todo un estudio, fue publicada el jueves antes del reportaje. Porque ellos ya sabían del reportaje. Solicité una entrevista al gobierno estatal para exponer el problema. Entonces lograste crear una ley muy importante. Esa fue una de las varias que Nuestra Señora de la Peña denunció. Las carboneras también empezaron. Nuestra carbonera fue en 1999 y lo denuncié en el Jornal Nacional, ahí el gobierno estatal. Por eso digo que a veces el poder público responde. ¿Verdad? Cuando se publica, no. Sientes presión y ellos crearon esa situación. El reportaje del Jornal Nacional fue interesante porque fui al Pantanal de Aquidauana. Hay una carretera que es una carretera estatal que llamamos Estrada do Aterro, que de ambos lados solo tenía una carbonera. Conté 1000 hornos. Todo era ilegal y no autorizado porque la legislación siempre tiene 2 lados, ¿no? Es muy loco. Era uno autorizado sin fiscalización. Por ejemplo, autorizas 10 y pone 30.
Se autoriza desmontar 2000, el desmonte es autorizado, o también el corte de árboles nativos aislados. La supresión, eso la ley lo permite. Debes mantener un porcentaje específico en tu propiedad según el bioma donde te encuentres. Entonces el problema es que tienes que fiscalizar si la persona está haciendo lo que dijo que iba a hacer y que tú realmente autorizaste. Normalmente no pasaba, ahora la gente está más asustada aquí, pero así entonces mostramos. Y cuando haces la supresión vegetal por ley, tienes que darle destino a las pilas. Lo que sobraba, usualmente carbón, por eso la carbonera tenía permiso, aunque no para tanto, y quería saber a dónde se destinaba ese carbón. La gente no asiste a las siderúrgicas en Minas Gerais. Le escribí al gobierno de Minas pidiendo datos sobre el carbón nativo usado en los hornos de las siderúrgicas y me respondieron. ¿Era mucho qué? No me acuerdo exactamente, pero era algo así. Millones de metros cúbicos de carbón nativo que entraban de Mato Grosso do Sul a Minas. ¿Y qué significaba eso? Eso quería decir que nuestro pantanal, nuestro cerrado, se está convirtiendo en carbón y está siendo usado para producir mineral y hierro. Entonces me crucé con el gobierno de Minas y les dije, oigan, su carbón nativo está viniendo de aquí, ¿sabían eso? Porque queramos o no, esas siderúrgicas venden materias primas, ¿estás de acuerdo? Y necesitan decirle a su comprador en cualquier parte del mundo que no están destruyendo tanto así. Destruye, porque niña, de verdad destruye, pero en fin. Intentar mitigar, está quemando el pantanal y el cerrado. Exactamente, ahí lo que hice fue hacer el reportaje para el Jornal Nacional. Entonces el gobierno de Minas empezó a exigir la compra de carbón con certificación, si era de bosque plantado o no. Y Mato Grosso do Sul prohibió las carboneras en el pantanal totalmente en bonito. También lo prohibió y no regresó. Entonces, otro éxito más. Tengo a mis niñitos recolectores discas que denuncié en Globo. ¿Qué pasó? Siempre me ha molestado caminar por este pantanal y ver cómo se invisibiliza a las personas. Muchos piensan en el pantanal por su naturaleza y fauna, pero personas han vivido ahí por más de 8,000 años. ¿Sabes cuánta gente vive en el pantanal? Tenemos 3 grandes ciudades. Corumbá está en Mato Grosso do Sul, en el Pantanal Sur, con el 65% de... ¿Lo que podemos llamar pantanal? No, aquí donde estamos es cerrado, es un área de ocurrencia de cerrado. El pantanal empieza de aquí, de Guana, hacia adelante, hacia arriba, hacia Corumbá. Corumbá es pantanal. En el mero centro, totalmente. Corumbá es el municipio más grande, uno de los más grandes de todo Brasil, pues la verdad no sé exactamente cuántos habitantes tiene, pero no son muchos porque todo el estado de Mato Grosso do Sul tiene 2 millones de habitantes. Pero fuera de las ciudades hay mucha gente. Ah, sí, tienes las haciendas, tienes los pueblos, tienes los territorios indígenas, hay muchos territorios indígenas demarcados que están dentro del pantanal, tienes a los Terena, tienes a los Cajuel. El territorio indígena Cajuel abarca 530,000 hectáreas y fue demarcado tras la Guerra de Paraguay en tiempos de Don Pedro II. Era un ambientalista total. Fue por él. Los Cajuel tienen ese gran territorio porque él lo delimitó y regaló, ya que los Cajuel, antes Guaycurús, pelearon en la guerra. Entonces tienes Terena dentro del pantanal, incluso dentro del bioma, tienes Terena, tienes Guató, tienes Cajuel, tienes un pedacito pequeño en la parte más de este lado, llegando ya a la transición al cerrado, tienes Guaraní Cayuá, entonces es un lugar que siempre tuvo... Muchos indígenas. Muchos. En mi libro menciono que los españoles, al llegar por primera vez, seguramente se asustaron mucho en esa época. La expedición de Aleixo García fue la primera europea en cruzar el Pantanal. Eso fue en las primeras décadas de 1500, 1530, algo así. Ya buscaban oro antes de hallar Potosí en Bolivia y el mito de El Dorado. Ellos subían la Cuenca del Plata, subían por abajo, entraban por el río Paraguay para salir allá arriba y llegar a Bolivia. Y entonces, ¿qué pasó? Teníamos Xaraés, teníamos Payaguá, que eran los indígenas canoeros que fueron exterminados por orden de la Corona de Portugal. Sí, señor, no de la Corona de Brasil. En el Brasil Imperio, siglo XIX, los ourojones fueron exterminados en Payaguá y casi no queda nada de ellos. Entonces dice que varias poblaciones indígenas fueron exterminadas. En el siglo XIX hubo la llamada Guerra Justa, al igual que en 1700.
Todo esto era España según el Tratado de Tordesillas. Portugal solo tenía el litoral y capitanías hereditarias. El resto era español. Solo que tuvimos la Unión Ibérica, donde las dos coronas, Portugal y España, se unieron. Esto llevó a que los portugueses, muy listos, dijeran, ya que es el mismo reino, saldré del litoral y entraré al sertão, que fueron las bandeiras. Empezamos con las bandeiras, antes vinieron a conquistar. Exterminar. Los jesuitas ya estaban aquí, uno llegó desde el litoral, São Paulo y Río de Janeiro con las bandeiras, porque no vinieron solo a Brasil, ellos vinieron a Paraguay, a Bolivia, a Argentina y fueron estableciendo las misiones que en esa época llamaban reducciones. Entonces aquí en nuestra región, hasta llegar allá abajo, al sur de Brasil, solo en esta región había más de 35 pueblos. Ahí donde está el año. Hoy era una ciudad llamada Santiago de Xerés de indígenas. Tuvimos Itatim, que era un puerto, y ahí había una misión jesuita con indígenas que fueron catequizados, solo que los jesuitas no lograron catequizar. Los guacurus ni los payaguá, solo los terena, que eran más tranquilos, menos bélicos. Los guaraní pobrecitos se cansaron de guerrear, ellos eran grandes guerreros, pero estaban tan cansados que tiraron la toalla, y ahí los guacurus y los payaguá no. Y entonces, ¿qué pasó? En 1700 encontraron oro allá en la provincia de Mato Grosso, allá en Vila Bela da Santísima Trindade, Cuiabá, y entonces se creó la provincia de Mato Grosso por el entonces Imperio de Brasil. Y oro, ¿por dónde iba el oro? Bajaba por el río Cuiabá, que llegaba al río Paraguay, del río Paraguay, entraba al río Tacuarino, Coxinho de Coxinho, tomaba el río Camapuã, tomaba el río Tieté y llegaba a São Paulo. ¿Ese collar tuyo tiene algún significado? Unas amigas del Xingu me lo hicieron allá. De allá del Xingu. Son guaurá, lo hicieron y me lo enviaron. Yo estoy toda adornada. ¿Tienes conexión con pueblos originarios? Amo mi casa, parece que mi casa está llena de remos colgados de todos los lugares a los que voy a trabajar. Los remos que uso, o los compro, o me los regalan. Ahí hay un jaguar hermoso, porque es mi alter ego, ¿verdad? Un jaguar, soy Yuma. Un jaguar disecado. No, un jaguar de madera está en mis remos. Odio los animales disecados y los museos que los exhiben. Es parte de la ciencia innecesario, pero me parte el corazón. Respeto mucho a ellos y tengo varias cosas suyas. Quiero mostrarle a mi hijo y nietos las raíces de mi pueblo, ¿sabes? Tengo ascendencia italiana como muchos en Espíritu Santo, pero necesito plantar raíces. Y el brasileño no se enorgullece. El brasileño esconde la cuestión indígena debajo de la alfombra. En Brasil hay zonas que rechazan a los indígenas. Es triste, pero cierto. Debemos estudiar la historia y cómo era esto antes de 1500. No les gusta estudiar. Hay ignorancia generalizada y buscada. Sí, es como criar a un hijo. Todos dicen, tu hijo es educado, pero solo nosotras sabemos cuántas veces hay que repetir todo. No lo dejas frente a la televisión ni al celular. Para poder ser niñera electrónica, vas a ponerlo a estudiar contigo, te vas a sentar, vas a ir a la escuela, a las reuniones de padres, no vas a delegar a la escuela ni a la niñera la crianza de tu hijo cuando tu hijo sea adulto. Y funcionó. Tú, wow, qué padre, yo lo sé, yo y el papá, tú también. Entonces eso de que no quieres, volvimos a la conexión, volvimos. La falta de interés es simplemente eso. Recuerdo como si fuera hoy cuando mi hijo de pequeño aprendía la historia de Brasil en la escuela y llegó a casa muy contento. Mamá, quien descubrió Brasil fue un Pedro. Mi hijo se llama Pedro y me dijo, estoy estudiando la historia de Brasil, quien lo descubrió fue Pedro. Vamos a platicar, vamos a cambiar ese verbo. ¿Él por qué, mamá? Yo le dije que no. Pedro fue quien vino a colonizar Brasil. Quien descubrió Brasil, no hay nadie que haya descubierto Brasil. Antes de que llegara la bandita de Pedro, le fui contando las historiecitas. Incluso los chinos y los vikingos ya estuvieron en nuestro litoral. Hoy, con el deshielo en Groenlandia y Canadá, se hallan aldeas vikingas de más de 1100 años. Entonces ya quedó obsoleta la historia de que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Verdad? Y entonces fui a la escuela de mi hijo y mi hijo, ay Jesús, ay mi hijo. Al día siguiente en la escuela dijo, profe, mi mamá dijo que usted está enseñando mal.
Y ahí se armó el problema. Se armó el problema y le dije, no, profe, disculpe, pero me sorprendió que mi hijo aprenda lo mismo que yo hace 30 años. El conocimiento evoluciona y la historia no es estática. Tú descubres algo aquí, yo te sigo en tus peregrinaciones, me parece maravilloso cada vez que traes una novedad. Aunque por más de 2000 años se ha creído una verdad absoluta, sabemos que no es así y muchas cosas se reescriben, así es. Sobre la cuestión indígena, cuando vivía en Espíritu Santo no tenía esa conciencia, ya que casi no hay comunidades ni territorios indígenas allá. No antepasados indígenas. No tengo, ya hasta me hice esa prueba de ADN. Es más europeo. Ya no soy europeo, pero siento que mi corazón y alma ya están aquí. Si hay reencarnación, no sé de la gente, pero creo que tengo un pie en el bosque. ¿Verdad? Creo que ya fui brujita. Vas a decir las 4, ¿verdad? Creo que fue un animalito, así lo percibí. No estoy haciendo este discurso contigo porque estamos conversando aquí y miles de personas que te siguen nos van a ver. Tengo pasión por la naturaleza y eso lo aprendí de mis padres en la introducción de mi libro. Digo que el mundo prescribe, que es la sustentabilidad, que es el abrazo del bosque. Lo aprendí por instinto con mis padres, porque nunca tuvimos una condición financiera que nos permitiera viajar a grandes lugares, así que no teníamos eso de vacaciones e ir muy lejos. Mis papás eran así, el fin de semana vamos a acampar. Acampábamos en la playa, caminábamos en el bosque o pescábamos en el mar o río. Ahora mi papá y mi mamá están escuchando esto. Ah, eso es un chororó, un no sé qué tanto. Ese contacto con la naturaleza me lo enseñaron desde la cuna. Hice lo mismo con mi hijo que ya no vive en Brasil. El fin de semana pasado hizo una caminata de 13 kilómetros en un bosque de Montreal. Él vive en Canadá. Vive en Montreal y hace su doctorado allá. ¿Cuál es su edad? Pedro tiene 23, Rodrigo ya está haciendo su doctorado en química. En sus descansos va al bosque. Ahora su mamá se preocupa por los osos. Entonces dice, no mamá, tengo spray para osos. Y yo le dije, pero el spray solo llega a 2 metros. ¿Sabes que aprendí algo sobre osos? Oso polar, pero allá no hay, ¿verdad? Allá hay varios, ¿verdad? Allá está el grifo, ¿no? Es más el gris y el negro que están más cerca de los parques, ¿verdad? Que persiguen a la gente. Dan miedo, ¿verdad? Porque en el Polo Norte yo aprendí cuando fui allá que llevas un arma con 6 balas, ¿verdad? Que caben en tu arma, ahí. 5. Intentas matar al oso. Si viene a matarte, es autodefensa. Está bien. La 6ª es para que te mates. Si él te atrapa. Ay, ¿en serio? De lo cruel que es un ataque de oso, el dolor es insoportable. Así que eso es una práctica común en Noruega. Dios mío, qué dolor, ¿verdad? De lo fuerte que es un ataque de oso. Soy la loca de los osos. Le hablé a mi hijo, ¿verdad? Lleva años allá. Lo necesito, es una necesidad ver un oso en libertad. Entonces él me dice, mamá, ¿sabes que no es un peluche? Le dije, pero yo quiero, aunque tenga que encontrar una investigación, le pido al investigador que me deje acompañar. Yo quiero, antes de morir, quiero ver uno. Vas a ver, sí vas a ver. Un oso polar, yo quiero un pardo. Allá en North Vancouver hay una especie que se llama oso fantasma. Tiene color arena, no es blanco ni gris, solo está en esa región. Quiero un lobo, hasta me tatué un lobito aquí. ¿Tienes alguna de jaguar? Aún no, pero será en la espalda. Ya elegí la foto, es de mi amigo Luciano Candisani. No me la hago porque va a doler mucho. Sigo con las chiquitas hasta acostumbrarme al dolor. Habrá un jaguar y una guacamaya azul. ¿Y ya te han amenazado literalmente así de vamos a matarte? No por mi lucha ambiental, fue cuando llegué aquí, gente. Eso fue en 1998, en el siglo pasado. Hice una denuncia en el Noticiero Nacional sobre la ruta del tráfico de cocaína por el Pantanal. En ese tiempo robaban camionetas en el sureste y centro-oeste. A menudo cruzaban el Pantanal en la camioneta y la intercambiaban por cocaína en Bolivia. Y para que ellos recorrieran esos 500 y tantos kilómetros dentro del Pantanal, tú pasas dentro de los ranchos. No siempre es un camino público, a veces es un caminito dentro del rancho. Ellos habían creado los ladrones de vehículos, ellos habían creado una señalización, pintaban en las porteras, en algunos árboles muy cerca de los caminos. Flechas azules eran lo que seguías cuando había inundación. Si seguías esas flechitas no ibas a atascar tu carro, ibas a salir en Bolivia y amarillo en la sequía.
Llevando carro robado. Carro robado usado para traficar cocaína. Descubrí la implicación de policías de Mato Grosso do Sul. No necesariamente en escolta, pero a veces haciendo la vista gorda, facilitando el paso de esos carros. Y en esa época, eso fue en 1998, en ese entonces se llamó Caso Dove. Tras mi reportaje arrestaron a 40 policías. Wow, ¿y cuántos quisieron matarme? No sé cuántos, pero uno llegó a decirlo tan claramente que, bueno, yo tuve un tiempo protección, el personal de la Policía Federal, pero pasó. Fue algo muy directo. En el tribunal, mientras declaraban, esa persona me miró y dijo, yo sé dónde vives. Frente al juez. Dentro del tribunal. El juez no hizo nada. No, él murió después del accidente de auto. El juez es poco después. Creo que fue un año y poco después. Y asocia los dos casos. No lo sé, pero no es raro. Sin pruebas no puedo afirmarlo, pero él murió ahí. El propio proceso, cuando llegó a la última instancia, fue anulado. Tuvieron que hacerlo de nuevo porque hubo fallas procesales. Los tipos fueron liberados, ¿entiendes? A algunos me los volví a encontrar en la calle. Dije, ay, Dios mío, ¿la banda buena o la mala? Pero eso digo. Dios, mi ángel, tiene 200 alas. Siempre he sido muy honesta, incluso con delincuentes. De mirar a la cara y decir en la nota que estoy haciendo contigo, la parte que va a salir, que estoy grabando contigo, es esta y esta. Siempre los miraba a los ojos. Nunca me pasó nada, nunca tuve protección. Era soltera, joven y acababa de llegar. Me moría de miedo. Amiga, creo que Dios cuida a los ignorantes, niños y borrachos. Yo era ignorante y apenas llegaba, ni sabía el tamaño del problema en la frontera. Conocía la ley como un pollito valiente. Pensé, no pasará nada. Y de verdad creo que después incluso me encontré con el tipo que me amenazó en la calle, años y años después. Y ahí le cobré. Lo miré a la cara y le dije, ¿y entonces todavía me vas a matar? Me miró y dijo, nada, Gaek, ya lo olvidé. Lo encontré en la banqueta. Ese tipo no fue arrestado. Estuvo en varias operaciones de la Policía Federal, siempre lo soltaron. No pregunto porque no sé qué decir. Ni yo voy a preguntar. Me parece bien, Rodrigo. Siempre me he posicionado y nunca lo acepté. Dejé mi tierra y familia en Cachorra, Tapimirim, Espíritu Santo para vivir al otro lado de Brasil. No vine de paseo. Si me dan una misión, la cumplo, como dicen los militares. Yo soy así. Y cuando conocí esto aquí, cuando vi esto aquí, dije, gente, el brasileño, necesito contribuir para que el brasileño conozca más. Tengo que compartir lo que veo, lo que me encanta o me indigna. No puedo normalizarme. Todos los temas eran importantes, no solo la denuncia. Rodrigo, yo siempre busqué la luz al final del túnel. Nunca me ha gustado hacer una denuncia sin mostrar algo que podría ser una alternativa a eso. Y para cada problema hay alguien que ya está trabajando en una solución para cada problema. Gracias. Y esa era la cuestión que quería plantearte. De todo lo que has visto pasar con el Pantanal, ¿todavía hay salvación? En ese evento estaba en Belo Horizonte. El director del Museo de la PUC, Paprosky, que es un biólogo, un investigador que adoro, dijo algo que me llamó mucho la atención. Existe una forma, creo que es noruega, un investigador noruego que describió los tipos de personas. Tienes al optimista utópico, que es la persona que ve todo color de rosa, es la poliana, todo va a estar maravilloso. Está el optimista racional, que es aquel que dice, yo tengo. Yo sigo luchando porque creo que algo puede mejorar. Hay pesimistas racionales que dudan pero siguen luchando y pesimistas catastróficos que creen que todo terminó. Voy a disfrutar este momento y aprovechar lo que pueda de este planeta. Lo demás no me importa. Yo estoy oscilando entre la optimista racional y la pesimista racional, porque hay momentos racionales. ¿Te equivocas todo el tiempo? No, porque hay momentos en los que veo gente luchando, trabajando en investigación científica, personas logrando hacer una serie de cosas, algunas leyes que se aprueban y gobiernos actuando de una manera interesante. Entonces veo instituciones, asociaciones de clase, veo a muchos productores y rancheros buscando una producción sustentable en Mato Grosso do Sul, así que hay buena gente trabajando ahí. Estoy feliz, recuperamos el río Tavo, salvamos la especie y el hombre produce sin destruir, aumentando la reserva de su rancho.
creó el mecanismo de crédito de biodiversidad para evitar que el hombre destruya esa zona, ya que posee gran biodiversidad. Él no destruye, pero gana dinero porque creo que quien preserva debe ser recompensado. Yo creo que es un absurdo en la legislación brasileña que la persona que preserva su área pague el mismo impuesto territorial rural que la persona que destruye todo. Debe reconocerse a la gente buena, ¿me entiendes? Y entonces de vez en cuando lo ves. Aprobó la apertura y deforestación de 20.000 hectáreas. Déjalo pasar. Déjalo, lo escuchamos bien el día del fuego, cuando todo arde en Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y São Paulo. Entonces dices, voy allá, me pongo triste, mi gastritis explota, mi cortisol se va hasta las nubes. Ay Dios, cambiaré de país, no me iré. ¿Ya pensaste en irte? Uy, 1.550.000 veces por esas cosas, por la destrucción. Tenemos el mejor lugar del mundo para vivir. Rodrigo es un lugar con biodiversidad, agua y comida. El pueblo brasileño es trabajador y muy buena onda en general, la mayoría lo es. Y ahí tienes los desvíos de gestión, los desvíos políticos. O entonces un pueblo que cree en verdades, que recibe algo por WhatsApp y eso se convierte en una verdad absoluta y que mantiene el discurso de odio. ¿Sabes? No estás obligada a pensar igual que yo, pero necesito respetar lo que piensas y tú necesitas respetarme a mí y así vamos a vivir muy bien. En Brasil, en años recientes, las familias se han desintegrado por política. Unos apoyan a Bolsonaro, otros a Lula y todos discuten. Como si solo esos dos existieran, ¿no? ¿Ya entendiste? ¿Y qué ocurre aquí? Solo es una hipótesis. Claudia Geiger. Cuando tienes ese discurso de odio, de segmentación, de separación, abres camino para que los que tienen malas intenciones ganen espacio. ¿Estás de acuerdo? Exacto, creo que eso es una gran estupidez. No puedo aceptar que mi gente no tenga el razonamiento para entender que esta polarización tiene una razón de ser. Para volver tonto a nuestro pueblo, no estoy diciendo que tienes que ser A o B, pero sí que tienes que tener una mirada crítica sobre lo que está pasando a tu alrededor. Con tu optimismo y pesimismo, ¿qué concluyes? ¿El Pantanal se puede salvar? No, de la manera en que yo lo conocí, No vuelve más. la que vamos a tener soy yo, ¿ok? No hay ninguna base científica en eso, es una cuestión de percepción porque así ya no tenemos las lluvias que teníamos, ya no tenemos la crecida que necesitamos. Del Pantanal ya no tenemos y hay pérdida de especies. He seguido por años la investigación del Instituto Tamanduá, por ejemplo. Flavia Miranda lidera Huérfanos del Pantanal, cuidando crías de oso hormiguero afectadas por incendios y atropellos. Entonces, 1 o 2 años rehabilitas al animalito, le pones una mochilita con señales para monitorearlo, que yo acompañé, ¿verdad? Al menos 5 que fueron rehabilitados y liberados. Ese trabajo cuesta muchísimo dinero para lograrlo. Fallecieron por intoxicación con agroquímicos en el Pantanal. ¿Ya fue? No murió en el incendio ni en la carretera, sino envenenado por al menos 5 agroquímicos. ¿Ya entendiste? Entonces, ¿qué digo? Con esto, el brasileño y la humanidad en general necesitan tomar una decisión. Hemos llegado a un momento de elección. ¿Qué quiero para mí? ¿Cuál es el legado que voy a dejar para mis descendientes? Es un legado, ¿verdad? Pero no tengo tierras, no soy productor industrial ni política. Pero tú tienes un poder de decisión en tus elecciones, en la educación que le das a tu hijo. Entonces, ¿cuál es la elección? ¿De dónde viene el alimento que estás comprando? ¿Proviene de zonas de deforestación amazónica para ganado o del Pantanal? ¿La comida que comes viene de una producción de tu entorno? ¿Estás fomentando una agricultura familiar o una agricultura a gran escala que usa químicos? Dicen que lo orgánico es caro, pero no siempre es así. Tienes un patio hermoso en esa casa, Rodrigo. ¿Cuántas personas, ya sea de una clase económica más acomodada o no, que tienen un patio y no tienen ni una planta de col? Tengo un amigo que es paisajista. Él dice así, en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, antes era elegante tener un huerto y cultivar tu comida, pero después se puso de moda tener plantas exóticas y patios hermosos. Paisajismo, no hay ni una jabuticaba, ¿me entiendes?
Yo pienso así, para mí son pequeñas cosas. Y cuando hablo del Pantanal, que creo que no va a volver, porque el Pantanal es una cuenca de sedimentos, es una gran cuenca, ella lo necesita, depende de la Amazonia y del Cerrado. No sirve dar discursos diciendo que es el bioma más conservado de Brasil con 80% de conservación. Eso es relativo si no tienes resultados. La lluvia que viene de la Amazonia y la parte que forma los ríos voladores de la lluvia que llega aquí es la parte sur y suroeste de todo el bioma y de toda la selva. Considerando otros países, es el arco de deforestación. Estuve en Jacareacanga, suroeste de Pará, de donde proviene el agua. Para acá, cadenas enormes para la agricultura y un montón de dragas en el río para sacar oro. ¿Entendiste? Caminas por el cerrado, ves cultivos hasta donde alcanza la vista, sin un solo árbol, así matas. El Pantanal tiene ranchos de amigos míos que, no sé, hace 10 años cavaban pozos en la época de sequía, lo cual es normal, siempre se han cavado pozos en el Pantanal. Pero a 30 metros, antes hallaban agua en el rancho, pero el año pasado excavaron hasta 200 metros sin éxito. ¿Entendiste que el asunto es más serio? Grave, La gente ve mi imagen del Pantanal todo verde y piensa que ya se regeneró. pues esa historia de que el Pantanal se regenera es un poco una falacia entonces. Sí, porque es una recuperación relativa. Por encima no es algo así. Nosotras que vivimos aquí, que tenemos, como yo digo, esa mirada con el ojo de ver, que tú conoces, ese paisaje ardió cuando vuelves, ya no es igual y lo notas. Ves el resurgimiento de invasoras que son especies más resistentes, entonces ellas predominan sobre las otras. Ya no hay árboles ni paliteiros. Si se quema uno, tarda 30 años en crecer. Y el mandubi, nido de la guacamaya azul, tarda 80 años. Si se quema, no hay semillas bajo tierra, así que 80 años. Se quemó, se volvió ceniza. ¡Qué horror! Sí, se quemó más de 1 metro debajo de la tierra. Entonces no se puede ser optimista. No se puede, pero la gente cree que es bonito porque es verde. ¿Por qué? Por el pasto, ¿entiendes? Ya no tienes la biodiversidad ni la prestación de los servicios ambientales que ese conjunto de especies ofrecía antes del incendio. En 2024 se quemó la zona del Pantanal donde están la Caimá y la base del Instituto Guacamayo Azul, el mayor centro mundial de reproducción de guacamayo azul. Es sensacional, ya que el dueño de la hacienda es aliado del investigador. Roberto Clavin recibió a Neiva hace 37 años. Puedes investigar lo que quieras, yo te apoyo, eso es sensacional. El dueño de la hacienda abrió la puerta y ahora es el mayor centro de reproducción del mundo. El año pasado, un incendio del vecino quemó el 80% de la hacienda. 80%. Neiva y su equipo tuvieron que recoger mandubi, el coquito que comen las guacamayas azules en zonas no quemadas, para dárselo durante meses. Pero muchas murieron. Murieron, pero la guacamaya sobrevivió porque voló a ranchos vecinos que no se incendiaron, pero interfirió en la reproducción porque pierdes el huevito, pierdes la cría que ya estaban haciendo. El problema no es durante el incendio, como muchos creen, sino después. El fuego destruye y mata, pero al terminar ya no hay comida. Empezaron a nacer crías y la depredación aumentó. Animales subían a los árboles para comer monos y otros animales. Incluso entraban a nidos de guacamaya azul por falta de comida. ¿Comer huevo o cría? Comer huevo, cría, también afecta biológicamente a las especies, aunque no lo notes. Te voy a dar el ejemplo de la guacamaya azul. Desde los incendios de 2019, las crías nacen con inmunidad afectada, son frágiles y algunos tuvieron heridas en la cloaca y murieron. Eso fue en 2019, ahora estamos en 2025. Tienes a la nutria gigante que perdió un año reproductivo por culpa del fuego. Cuando pierdes un año reproductivo, retrasas a la especie por 10 años. Es una tragedia. Es una tragedia, tienes al tapir. Su gestación dura 2 años, el armadillo gigante tarda 6 años en empezar a reproducirse. Tiene una cría cada 3 años y murió bajo tierra sin que lo vieras. ¿Entendiste?
Jaguar este año, del fuego, de este año, del año pasado, de 2024, la jaguar corre muchísimo. Fue hermoso ver a ese animal correr, una jaguar muy conocida por nosotros, la vimos nacer. Monitoreada por investigadores, murió rodeada de fuego, no pudo escapar y se carbonizó. Lo que quiero decir es que no podemos mirar solo cuando la tragedia está ante tus ojos, está frente a ti. Ya estamos viviendo la huella digital humana en la devastación y entonces nos corresponde a nosotros tomar decisiones. Cuando digo que no creo que volveré a ver un pantanal como lo vi, tampoco lo verán mi hijo ni mis nietos. No voy a la Amazonia, es igual, recién volví de Pará, donde vi la sumauma y angelinos gigantes, ahora solo queda suelo. ¿Y tu expectativa con la COP30 tiene algún significado? Cosas que me gustaron mucho, dos cosas. Una me enteré ahora recientemente. Bueno, no sé si ya puedes decirlo, pero yo lo voy a decir porque quien me lo dijo fue el presidente de IBAMA, Rodrigo Agostinho. Entonces, si él lo dijo, lo dijo. Hay dos COPs, la de biodiversidad y la del clima. En Belém se realiza la COP del clima y de biodiversidad. Ocurrió el año pasado, la última vez fue en Colombia, si no me equivoco, y antes había sido en Canadá. Son diferentes, quienes van aquí no siempre van allá, pero no puedo pensar en el clima separado de la biodiversidad, nadie puede. Por primera vez en la historia de estas dos COPs, todo el grupo aceptó incluir la biodiversidad en la COP del clima. Será en Belém. Eso es un avance gigantesco, porque en la Carta de Brasil de la COP30 ya habrá algunas decisiones, espero, relacionadas con la biodiversidad, lo que antes solo ocurría en la COP de la biodiversidad. Son las principales que ustedes esperan. Lo necesitamos mucho. Y ahí viene la segunda buena noticia, que es el fondo que Brasil creó, que es TFFF, que es un nombre horrible, que no puedo decir de 1.000 millones, para las selvas tropicales, no solo brasileñas. Todos preguntarán, ¿por qué selva tropical y no otros biomas? Porque la selva tropical regula el clima, produce el agua de lluvia que llega aquí, no es el pulmón del mundo. Al cuidar la selva tropical que no tolera el fuego, regresamos al cerrado y la sabana que sí lo soportan, y al pantanal que es algo resiliente pero menos. Entonces tienes que cuidar de la que provee, ¿qué? El agua. Entonces son dos caminos que Brasil está siguiendo que creo que me dejaron encantada y que creo que vamos a lograr avanzar. Pero creo que necesitamos en la COP30 ser un poco más realistas con nuestras metas. La posible ausencia de Estados Unidos puede ser complicada. Pero aunque venga, ya está ausente. Desde hace mucho tiempo. Pero creo que Brasil está logrando un protagonismo interesante en esta reunión de voluntades para que se haga algo. Porque todo el mundo está sufriendo en todo el mundo y no podemos permitir que solo un grupo determinado se beneficie del resto y apagar la luz del aeropuerto e irse. Las investigaciones brasileñas en la Amazonia, dentro del bioma amazónico, son importantes. También. ¿Qué estás haciendo después de salir de Globo Palestra? Chico, ¿fue tan difícil reorganizar la carrera? Recuerdo que ya habíamos hablado de eso antes de que saliera. Tú te estabas reorganizando y yo salí abruptamente sin planearlo. Fue así, un primer momento muy difícil porque fue justo después de que yo salí. ¿Qué año fue? ¿Qué mes? Julio de 22. Mi mamá recibió un diagnóstico de cáncer, fue muy impactante para mí y meses después falleció. En ese tiempo llega tu despido. Salí de TV Morena. Mi salida fue creo que una semana antes de que ella se sometiera a la cirugía para quitarle el cáncer, pero está bien, Dios está al mando, ya pasó y entonces 23. Fue un año difícil de luto y pérdida. Mi mamá murió en Navidad desayunando conmigo. Ella estaba curada, pero tuvo un infarto. Le dije, oye, la miré y pensé, qué mala onda, ¿sabes? Cuando solo dices hola y entonces 23. Fue un año complicado, pero recibí mucho apoyo de los institutos de investigación que me contrataron para consultoría estratégica. Me contrataron para hacer 2 documentales sobre la Mata Atlántica, uno del Parque Nacional Serra da Bocaina y otro del Parque Nacional Itatiaia, lo cual estuvo muy padre. Fui a iniciar un documental que ahora termino en el suroeste de la Amazonia.
Sobre el fuego en la Amazonia, ahora el problema principal es la minería ilegal, no tanto el incendio. O sea, cuando crees que puedes respirar, viene y te derrumba. Y ese documental estará listo para mediados del próximo año. Entonces surgieron muchas cosas nuevas que pude hacer, pero antes no podía al estar en la televisión. Me encantan las conferencias, la persona dice cuáles son. Temática ambiental, el Pantanal. No solo el Pantanal, la temática ambiental es lo interesante. Me han invitado a hablar sobre comunicación científica en varios lugares, porque yo siempre defiendo que los científicos necesitan saber comunicarse para que su conocimiento se difunda. Mi sueño es que el conocimiento científico se hable en los bares, porque al platicarlo con amigos la información se diversifica. Entrenamientos, muchos entrenamientos, incluso entrenamientos corporativos, porque las personas necesitan aprender a hablar, a comunicarse. No es media training, no, yo hago media training cuando quieren, yo lo hago, pero yo creo que la comunicación asertiva, la comunicación empática, es saber ser líder, es saber comunicarse con tu entorno. ¿Entendiste eso? He estado dando muchas conferencias, consultorías para esos institutos de investigación de universidades, Oye Universidad, contratándome para hacer consultoría de comunicación para determinado proyecto. ¿Entonces no te detuviste? No me detuve. No salgo mucho en videos, siempre estoy ocupada. Instagram me encanta, pero a veces olvido publicar. Cuando ocurre algo, la gente me llama, Gaia, ¿no dirás nada? Yo respondo que sí, investigo y hablo. Tuvimos un caso terrible aquí de un señor que fue asesinado por un jaguar y se volvió un problema. El jaguar come gente. Yo dije, nosotros comemos gente, nosotros comemos animales, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Todos los carnívoros comen carne, así que debes entender lo que pasó ahí. Fue un hecho aislado y luego hubo gestión de crisis y muchas noticias falsas en los medios. El jaguar se convirtió en la bruja del oeste amado y la gente lo persiguió. Actué tras bambalinas con los investigadores. Me llamaron de un canal y un periódico y acepté. Así fue la narrativa. Asistí a un seminario organizado aquí por la Federación de Agricultura, SOS Pantanal y ONSAFARCA. Varios institutos de investigación se aliaron con la Federación de Agricultura para abordar la convivencia con grandes felinos, como la onza pintada. Ahí digo que cambió cuando una Federación de Agricultura invitaba a una científica, investigadora, ambientalista, como periodista. Busco que nos sentemos y gestionemos la crisis juntos. Nunca es uno contra otro. Hoy hay esa convergencia, creo que es buen camino. Entonces, así, aquí estoy y escribiendo. Ahora estoy con los libritos infantiles, todavía no tengo editorial, Rodrigo, no tengo. Libro infantil sobre... Me molesta mucho que los niños brasileños solo lean y disfruten muchos libritos. Todos los niños conocen elefantes, jirafas y hipopótamos de África. Estoy de acuerdo. Cuando mi hijo era pequeño, sufría por mis ausencias, así que al regresar de los viajes transformaba mi agenda. Una pequeña historia para que él entendiera lo que yo hacía, la escribía, la dejaba y se la contaba a Pedro y sus amigos. Unos amigos me sugirieron recuperar eso, así que empecé a compilarlo y escribí 2 historias más, todas muy breves. Planeo crear una colección infantil de libros ilustrados de 20 páginas con información científica en lenguaje infantil, porque eso le encantaba a Pedro. Ahora mis sobrinas y nietas también lo disfrutan. Pensé que el lenguaje era adecuado y lo incluí. Un libro sobre el fuego y otro sobre el origen del agua. Solo que ya están listos. El de agua lo estoy terminando, lo demás ya está todo listo, solo que no tengo editorial, no tengo ilustradores. ¿Eso es lo que quiere hacer? No tengo si grabo A. No es el objetivo. No quiero, pero necesito un contrato con una editorial, así que pago al ilustrador. Ya está listo, solo faltan editoriales. Vamos, de hecho, dime por favor, ¿cuál es la manera en que las personas pueden contactarte? Mira, tengo mi Instagram, pero si quieres ponerlo aquí abajo, puedes poner mi número de teléfono, que es WhatsApp. Siempre es que... Y por Instagram también. Mi correo electrónico y mi Instagram, que son las mejores formas de contactarme. ¿Cuál es el correo? Es claudiageiger@gmail.com. Muy fácil, listo, mi teléfono. 67 Mato Grosso do Sul, 9.811.800, 1212. No hagan bromas telefónicas porque eso está mal. Aquí estamos en un lugar. Esta ciudad acaba de entrar al mapa católico.
Ay, Carlocos. Quería saber cómo viviste esos hechos, si te involucraste o interesaste. Me alegré mucho porque en la capilla de la iglesita ocurrió el milagro, aunque no conozco a la mamá del niño. No conozco personalmente a Mateus, pero ya he ido a esa capilla, ya he hecho reportajes ahí, ya he transmitido en vivo, conozco a toda la comunidad y desde siempre, desde que empezó ese camino de la beatificación, de la canonización, siempre he estado al pendiente. Me parece hermoso porque primero es la ciudad donde vivo, entonces es gente que si acaso puedo encontrarme en el supermercado y ni siquiera sé que me la voy a encontrar. Mateus ayudó en el reconocimiento de un santo según Carla Kut. Un joven que me parece muy genial, eso me parece muy genial porque todo el mundo está hablando, es el santo de los jeans que usaba laptop. Lo publiqué en mi Instagram hablando de eso, pero es interesante hallar la santidad en el otro. No estoy diciendo que todo es perfecto. Yo tengo todas mis reservas en mi fe, en la iglesia donde hay hombres. Existen fallas, pero suelo decir que me gusta tener fe, porque me gusta la fe. Para mí es una elección y me gusta. Adoro a JC, es sensacional, mi amigo. Estoy aquí, él también, converso, discuto, me quejo, me encanta. Y Carla Kut. Para mí es un momento muy interesante de la Iglesia Católica porque no fue solo él, también fue el otro, también el Beato, Pier Giorgio Frassati. que también era un joven que a su manera perseguía las cosas en las que creía y era caritativo. Entonces, para mí, estos dos nuevos santos y en nuestro caso, Mato Grosso do Sul, echándole porras a Campo Grande, de Carla Kut, es mostrar que cualquier persona puede hacer el bien. Tú puedes vivir la santidad. No tienes que dejar fiestas, disco, fumar, tomar cerveza, escuchar música fuerte o tener novio, porque antes los santos eran muy santos, castos, eso que adoro. San Francisco lo dejó todo, era genial, pero era otra época. Carla Kut y el otro son de nuestra generación. Su papá dio una entrevista el día que murió mi hijo. Al velorio llegó tanta gente que no sabía a qué se dedicaba. No sabía que él iba a ayudar a una comunidad, que iba allá y iba a hacer cosas, no sé qué, que llevaba a sus amiguitos y hacía cosas. Creo que necesitamos más humanidad y empatía. Deberíamos dejar de publicar todo porque muchos hacen el bien solo para tomarse una foto. Estoy donando una casa, entonces para mí, Ya perdió. ya queriendo holofote, ya está queriendo, ay, eres muy buena onda, ¿no? Tengo aquí uno de mis tatuajes, en latín, una expresión romana, acta non verba, haz y no hables. ¿Para qué voy a estar hablando? Lo importante es el resultado de mi acción, es lo que puedo llevarte de bueno, algo transformador para tu vida. Y tú hiciste muchas cosas buenas en tu carrera. No es solo mucha cosa buena. Amiga, todos dicen eso, ni lo tomo en cuenta. A veces uno no se da cuenta, ¿verdad? ¿Me doy cuenta? No me doy cuenta. Ahí está tu santidad. Tal vez no. Se hizo bien sin darse cuenta. Sí, creo que así. Tú sabes lo que hago, Rodrigo, nos conocemos y sabes cómo soy. Quiero que las personas sean felices, que encuentren paz y que puedan vivir lo más bonito del mundo, que es el afecto. ¿Cuánto llevamos sin vernos? Más de 5 años, ¿no? Pero nos encontramos como si fuéramos vecinos, con mucho cariño. Qué bueno que estás bien, qué bueno que volviste a vivir a Brasil, que estás haciendo un montón de cosas. Y tú, para mí de la misma manera, eso me alimenta. No es dinero, soy una persona que no sabe muy bien cómo lidiar con el dinero. De hecho, ni siquiera sé ponerle precio a mi trabajo. Es una dificultad. Amiga, me va mal por eso, porque nunca es lo primero en lo que pienso. Trabajé mucho, incluso después de salir de la tele y necesitar dinero, lo hice gratis porque el instituto no tenía fondos. Está bien, lo hago. La importancia de eso sale a la luz. Entonces yo creo que en la vida de uno, el legado de uno no son las obras que uno hace, es lo que uno siembra en el corazón de las personas. Es como hablan de ti cuando te vas. Creo que eso es lo más interesante. No soy tan buena así, tengo mis momentos. Yo digo que tengo mi lado Jedi y mi lado Darth Vader. Tengo mi lado Darth Vader. Vi una ilustración de IA de Darth Vader que me encantó. En un campo de girasoles hago un corazoncito y recojo una flor muy tierno. Somos humanos y tenemos momentos así. A veces solo quieres mandarlo todo al diablo. Creo que lo mejor es eso, estoy en esa vibra.
Antes de terminar, quiero aprovechar para disculparme, algo que he esperado mucho tiempo. ¿Por qué, niña? Me enviaste tu libro, pero se perdió tras mi mudanza y lo hallé 3 meses después, cuando ya no tenía sentido hablar de él. Me dio vergüenza y me sentí culpable. Imagínate. Entonces quiero pedirte disculpas. Imagínate, porque nunca te expliqué lo que pasó. Qué tierno, gracias, amor. Soy muy feliz de encontrarte. Felicidades por tu historia. Gracias por todo lo que has hecho y haces. Gracias, igual. Sabes que soy tu fan e inspiración. Adoro tus... Somos mutuamente. Me encantan tus publicaciones, tus videos. Todo, déjame darte un beso. Ah, yo también morí de calor. Estamos a 30 grados, estamos en los 30. Pero dijiste que aquí se nos olvidó la pared.